Bueno muchachos, reciban una cordial bienvenida. Espero estén deseosos de aprender de una forma fácil y sencilla los diferentes conocimientos de la química. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los hidrocarburos insaturados. Recuerden de que en la clase pasada hablamos de qué eran los hidrocarburos saturados. Aprendimos de que eran compuestos que tenían la mayor cantidad de hidrógenos posible y recibían el nombre de alcanos, se podían clasificar como alcanos. Hoy vamos a hablar de los hidrocarburos insaturados. Su característica es que tienen menos hidrógenos de la máxima cantidad posible. Y los hidrocarburos insaturados los vamos a clasificar en dos grupos. Hay unos que se llaman alquenos y hay otros que se llaman alquinos, pero ambos tienen menos hidrógenos que los alcanos. Vamos a hablar acerca de qué son los alquenos. Los alquenos tienen como característica principal que tienen al menos un doble enlace entre carbono y carbono. Entonces, esta es la característica principal, que en la estructura de carbonos e hidrógenos tiene que haber por lo menos un doble enlace entre un carbono y otro carbono. Así hayan enlaces simples, pero con que tenga un doble enlace, ya con eso es un alqueno. ¿Cuál es la característica de los alquinos? Los alquinos se caracterizan porque tienen al menos un triple enlace entre carbono y carbono. Esa es la característica de los alquinos. Por ejemplo, en el siguiente compuesto, nótese que hay enlaces simples, pero hay un enlace triple. Con ese enlace triple ya sé que mi compuesto es un alquino, mientras que la característica de los alquenos es un enlace doble. ¿Cuál es la fórmula general de los alquenos? La fórmula general de los alquenos es CnH2n. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que por cada átomo de carbono, si nota, por cada átomo de carbono hay el doble de hidrógeno, o sea, 2 por n. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, un átomo de carbono, por ejemplo, o un compuesto tiene 4 átomos de carbono, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que de hidrógeno entonces va a tener, ¿cuántos? 2 por n. ¿Cuánto es n? N es 4 en este caso. Entonces 2 por 4 en este caso me va a dar 8. O sea que su fórmula general sería C4H8. Si nota, por cada carbono hay el doble de hidrógenos. Y lo podemos comprobar. Nótese en el compuesto, mire, hay 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 3 y el de acá 4 más 1 de acá 5 y 3 de acá tenemos 8 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula estructural. En el caso de los alquinos, que son los que tienen el triple enlace, ¿cuál es su fórmula general? Es CnH2n-2. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada átomo de carbono hay el doble de hidrógenos, si nota, el doble de hidrógenos menos 2. O sea que si un alquino tiene 5 átomos de carbono, de hidrógenos, ¿cuánto va a tener? Si n es 5, 2 por 5 me va a dar 10, menos 2 me daría 8. Vamos a comprobarlo. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Y de hidrógenos tenemos 1, más 2 tenemos 3, y 2, 5, y 3 tenemos 8. Esa es la fórmula general de los alquinos. Los alquenos, de los que hablamos primero, pueden ser lineales. ¿Cuáles son lineales? Por ejemplo, cuando los átomos de carbono se unen uno detrás de otro formando una línea. Por ejemplo, como aquí, mire, uno detrás de otro formando una línea. Pueden ser lineales, pero también pueden ser ramificados. ¿Cuándo son ramificados? Cuando tenemos una línea principal, una cadena principal, y de esa cadena salen átomos de carbono. Ahí yo digo que mi compuesto está ramificado. Pero nótese que también pueden ser cíclicos. ¿Cuándo son cíclicos? Cuando los átomos de carbono se unen uno detrás de otro y forman un anillo, se cierran. En ese caso se dice que son cíclicos, o también de cadena cerrada. En este caso se les va a conocer como cicloalquenos. Cuando sean ramificados o lineales simplemente le decimos alquenos, pero cuando sean de forma cíclica se le llaman cicloalquenos. Incluso hay alquenos que tienen 2 dobles enlaces, a eso se les llama dienos. Cuando tienen 3 dobles enlaces se les llaman trienos, y cuando tienen más se les va a llamar polienos. Los alquinos también pueden ser lineales, una línea, o pueden ser ramificados, pero tenga en cuenta esto, no hay alquinos cíclicos. El triple enlace es un enlace tan rígido que no permite que la cadena se cierre. Por eso entonces no hay alquinos cíclicos, no hay cicloalquinos. Hay cicloalcanos como vimos en la clase pasada, hay cicloalquenos como estamos viendo ahora, pero no hay cicloalquinos. Características y propiedades de los alquenos y los alquinos. Entonces,
Dice que se pueden encontrar en el gas natural. Recordemos de que el gas natural se encuentra junto con el petróleo. Donde están los yacimientos del petróleo, en la parte baja hay petróleo, pero en la parte de arriba se encuentra el gas natural. En ese gas natural habíamos visto que habían alcanos, pero hoy vemos de que no solamente hay alcanos, sino que también nos encontramos con alquenos. En el petróleo se pueden encontrar alquenos y en los vegetales. Los alquenos funcionan mucho como colorantes. Por ejemplo, lo que le da el color verde a la clorofila, por ejemplo, es un doble enlace de un alqueno. Por ejemplo, también en las zanahorias, ese color naranja también es responsable de un alqueno. Y en la maduración de los frutos se producen algunos alquenos, por ejemplo, como el propeno, que ayudan en la maduración de los frutos. En la industria, por ejemplo, nos encontramos con alquinos, como el acetileno, que es el mismo etino. Se utiliza para soldar, ¿ya? Y sirve mucho en lo que se le llama o lo que se le conoce como soldadura autógena. Otras propiedades. A condiciones normales. ¿Qué son condiciones normales? Las condiciones normales, las que tenemos nosotros, una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. A esas condiciones normales, los alquenos y los alquinos de 1 a 4 átomos de carbono se encuentran en estado gaseoso. De 5 a 18 átomos de carbono se encuentran en estado líquido. Y cuando tienen de 18 carbonos en adelante, se encuentran en estado sólido. Otra característica, sus puntos de fusión y puntos de ebullición, así como la densidad, son bajos, incluso más bajos que los alcanos. Pero note este detalle, dice que aumentan con el número de carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque sus puntos de fusión y ebullición son bajos, a medida que va aumentando la cantidad de carbono, se van volviendo más altos. Recordemos de que el punto de fusión es la temperatura en la que un sólido se vuelve líquido. O sea que entre más carbonos, más alto será el punto de fusión. Y el punto de ebullición, recordemos de que es el punto en el que un líquido se vuelve gas. Y recordemos de que la densidad mide la compactación de la materia. Estas tres propiedades va aumentando con el número de carbonos. ¿Cómo se vería reflejado en un plano cartesiano? Bueno, vamos a quitar la gráfica real, vamos a mirar otras gráficas. Esto es un plano cartesiano. Ojo que es importante aprender a manejar un plano cartesiano. En este plano cartesiano estamos relacionando las dos coordenadas. En el eje X nos encontramos con el número de carbonos. Y nótese que en el eje Y pudiéramos tener el punto de fusión, el punto de ebullición o pudiéramos tener la densidad. Entonces, se hace la relación. Recuerde también de que aquí está el origen y que hacia acá aumenta el número de carbonos. Y hacia acá aumenta el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Si yo pusiera esta gráfica, ¿estaría correcta de esta forma? No estaría correcta, porque esto es una gráfica constante. ¿Qué me estaría indicando esa gráfica? Que el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad no se ven afectados con el aumento de carbonos. O sea que así tenga 1, 2, 3 carbonos, tienen el mismo punto de fusión, ebullición y densidad. Entonces no es esa gráfica. Si se nos ocurriera hacer la gráfica, por ejemplo, de esta forma, ¿qué estaríamos indicando? Estaríamos indicando que la gráfica va en caída. En otras palabras, que a medida que aumenta el número de carbonos, disminuye el punto de fusión, disminuye la densidad. Por eso la gráfica correcta es la que teníamos al principio. Es una gráfica directamente proporcional. A mayor número de carbonos, nótese que más altos son el punto de fusión y el punto de ebullición. Así es como se representaría en una gráfica estas propiedades. ¿Qué más tenemos? Son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo mezclo un alqueno o un alquino en agua, no se van a disolver bien, van a permanecer separados. O sea, van a formar una mezcla heterogénea. Eso se debe a que el agua es un solvente polar, mientras que los alquenos y los alquinos son sustancias de tipo no polar. Entonces no son semejantes, por eso no se van a mezclar. Mientras que si son solubles en solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son de tipo no polar o apolar. Por eso cuando se mezclan con los alquenos o alquinos, que también son apolares, que también son no polares, sí se van a mezclar, van a formar una sola fase, una mezcla homogénea. Otra característica, son combustibles. ¿Qué quiere decir eso de que son combustibles? Quiere decir que los alquenos o los alquinos, cuando se ponen en contacto con el fuego y hay suficiente oxígeno, se pueden quemar. Y cuando se queman van a producir un residuo sólido carbonoso, van a producir dióxido de carbono y lo más importante, van a producir energía. Energía que puede ayudar en muchas cosas. Puede ayudar, por ejemplo, como gas natural en las cocinas, puede ayudar en los vehículos. Pero recordemos algo, al mismo tiempo, ese CO2 que se libera ayuda a aumentar el calentamiento global. El CO2 es un gas atrapacalor. Entonces atrapa el calor que llega del sol,
no lo deja salir totalmente, deja salir una parte en la noche, pero no todo, y por eso es que gradualmente, por la contaminación, nos ha ido aumentando la temperatura. Y eso trae consecuencias, cambio, por ejemplo, en las estaciones, lluvias o épocas de invierno más largas de lo esperado, o tiempos de verano más largos de lo esperado, produciendo sequías, derretimiento de los polos, aumento del nivel de las aguas en algunas ciudades costeras, todo eso por el mal uso de los combustibles. Esos combustibles han ayudado en la vida, sí, pero el exceso, el uso de ellos también ha producido el efecto de invernadero. ¿Qué nos pudiera ayudar a mejorar esto? Ser un poco más ecológicos. Hay unos seres muy especiales, las plantas, tienen la capacidad de coger el dióxido de carbono y volverlo oxígeno. Si en lugar de cortarlas, las sembráramos, tendríamos quien limpie la atmósfera del dióxido de carbono y quien produzca más oxígeno, y tendríamos una atmósfera más limpia, menos contaminada. Bueno, entonces aquí ya aprendimos algunas cosas importantes de los alquenos y los alquinos. En el siguiente video, que les invito a ver, vamos a hablar acerca de la nomenclatura, cómo se le da nombre a estos compuestos. Se van a dar cuenta que si aprendimos bien con los alcanos, no va a ser tan difícil con los alquenos y los alquinos. Entonces no olviden suscribirse si no lo ha hecho, démosle me gusta si nos gustó el video, estoy seguro que sí. Y si quieren dejar sus comentarios, me serían muy útiles. Muchas gracias por la atención prestada.